¿cuál es el lío? Ya nos han mostrado los problemas que tenemos de resistencia, entonces uno dice, bueno, hay que usar mejor los antibióticos, pero es que los llevamos usando 50 años y 60 años. La vancomicina la llevamos usando 50 años y todavía no sabemos cómo usarla. La meropenem llevamos usándolo 30 años y pues finalmente las bacterias tienen claramente un punto de evolución mucho más alto y es claro que van a hacer resistencia. La resistencia es inevitable y como tal pues en los años 60 y 70 tuvimos un auge en la producción de antibióticos, sale un antibiótico nuevo cada 2 años, pero en los últimos 10 años pues hemos tenido pocos puntos. Ante esto, hay varias solicitudes desde el punto de vista de las sociedades en que los laboratorios vuelvan a investigar sobre antibióticos. ¿Cuál es el punto que sucedió en el mundo? Y casi nadie sabe esto, no sé si Alberto lo mencionó. Hacer antibióticos no es rentable para la industria, porque por mucho le damos 8 días de antibióticos a un paciente y lo mejoramos. Eso, en lo que tiene que ver con la inversión de investigación, no es rentable frente a producir una estatina o un antihipertensivo que el paciente va a tener que tomar durante 30 o 50 años, o un medicamento para VIH que el paciente va a tener que tomar toda la vida una PEP. Entonces, investigar antibióticos no es rentable y además es difícil, los antibióticos son antivida, entonces las pruebas son mucho más complicadas de hacer y de ahí que por eso no tenemos muchas moléculas nuevas, pero vamos a presentar lo que hay de avances en algunas que vienen. Y todo surge en relación con esto, esta iniciativa. Bichos malos necesitan nuevos medicamentos de básicamente organización o básicamente la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y le diera que para el 2020 tuviéramos 10 medicamentos. Esto fue lanzado en el 2010, vamos a ver que en algunos casos se cumplieron, otros no. Entonces yo aquí hice un recorrido de cuáles son los antibióticos que hemos tenido nuevos en los últimos 10 años. Y el primero se llama ceftarolina, lo tenemos en nuestro medio. Voy a poner aquí los de gram positivos. Entonces, ceftarolina es una penicilina, una cefalosporina de quinta generación, tiene un hermano que se llama ceftobiprol, que también lo acaban de registrar ayer aquí en Colombia. Entonces tenemos 2 cefalosporinas que se llaman de quinta generación, que son ceftriaxona más cobertura para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ceftarolina no es mejor que cefepime, que es una cefalosporina de cuarta, porque ceftarolina no cubre a Pseudomonas aeruginosa. Ceftarolina no sirve para BLE. Ceftarolina es como una ceftriaxona que nos ayuda contra el hemófilus, contra el neumococo, pero tiene además acción anti-Staphylococcus aureus meticilino resistente. Dalbavancin es un antibiótico que es un lipoglicopéptido, es básicamente una especie de vancomicina mejorada, ¿sí? Y viene además oritavancin, y estos 2 medicamentos no los tenemos en Colombia, esperamos que lleguen para el 2021 y van a claramente modificar la forma de tratar las infecciones de piel y tejidos blandos. ¿Por qué? Porque tienen una vida media de 1 semana. El paciente viene por urgencias, señor, usted tiene una celulitis, pongamos este antibiótico en 2 horas, vuelve en 8 días a ver si requiere otra dosis, ¿sí? Hay uno que tiene una vida media de 5 días y otro una vida media de 14 días. Entonces ya no vamos a tener que hospitalizarlos, no más medicina en casa. Esto claramente va a cambiar el comportamiento y el manejo de las infecciones de piel y tejidos blandos en el mundo. Y probablemente también de la osteomielitis, y ya hay estudios en endocarditis y en otras infecciones. Tedisolid es un linezolid mejorado. Está registrado en Colombia desde hace 5 años, pero no se ha usado comercialmente. La razón es porque, a diferencia del linezolid, no tiene acción en pulmón y como tal, digamos que es muy bueno para piel y tejidos blandos con la ventaja de que se da una sola vez al día, entonces tiene menos efectos adversos. Por otra parte, desde hace 10 años hay una empresa en Estados Unidos, han vendido varias veces esta molécula que trata de que aprueben esto, y Claprin es un trimetoprim mejorado. ¿Sí? Es básicamente un excelente medicamento que se espera tenga menos efectos adversos de lo que tiene el trimetoprim. Eso tenemos nuevo para gram positivos. De los 5 nuevos en el mundo, 2 nuevos en Colombia. Aquí de pronto me falta agregar uno que se llama Lefamulin, que aprobó la Agencia Federal de Medicamentos hace 4 días, que está ideado para neumococo y para neumonía. Muy bien, para gram negativos que tenemos, en el 2014 aparece la primera revelación, ceftolozane tazobactam. Miren ustedes, es una cefalosporina que llamamos de generación avanzada. Ya no va a existir más esta 7ª generación, no. Ya esto se llama generación avanzada. Se mezcla con el tazobactam, que también se une a la piperacilina. Y básicamente es un antibiótico que se creó para tratar pseudomonas resistentes a carbapenémicos con mecanismos no enzimáticos. Ceftazidimab y Bactam nos están amenazando que ya casi lo aprueba el INVIMA. Este medicamento existe hace 5 años en el mundo y básicamente se usa para tratar KPC. Fue hecho para eso y para tratar básicamente bacilos gram negativos resistentes a carbapenémicos con mecanismo de OX.
Esto nos va a ayudar mucho, nos va a revolucionar la manera de tratar a nuestros pacientes y tenemos que saber cómo usarlo. Ya se solicitó a INVIMA registro para meropenem vaborbactam. Es un meropenem con un inhibidor de beta-lactamasas que va a venir y, ojo, no va a ser mejor, no sirve para pseudomonas, sirve probablemente para KPC, pero solo para eso. Plasomicina es un nuevo aminoglicósido, una amicacina mejorada. Y si uno quiere mejorar una amicacina, ¿cómo la mejora? Disminuyendo su potencial de nefrotoxicidad. Entonces esto va a ser la maravilla para tratar infecciones urinarias, pero ¿por qué le pongo esa crucecita? Resulta que se gastaron $50 millones en investigación, $50 millones en aprobación y el día que lo aprobaron la empresa se declaró en quiebra. Están mirando a quién le venden el antibiótico a ver si lo recuperan. Imipenem relebactam acabó hace 3 días de ser aprobado por FDA para tratamiento de infección urinaria complicada y neumonía complicada. Es como ven, estamos recuperando, ¿sí?, antibióticos. Entonces, ¿para qué se le pone el relebactam? Es un nuevo inhibidor de beta-lactamasas que pretende que tenga acción contra KPC. Y por último, cefiderocol. Esta sí va a ser la verdadera molécula que nos va a cambiar la vida, porque en teoría esto sirve para todo. El problema es cuánto se va a demorar en tener resistencia. Es un sideróforo, es como una cefalosporina, pero que adicionalmente se le pega, daña y rompe la pared, daña y rompe la membrana y la bacteria explota inmediatamente. Ya hay estudios fase 3 y pues todavía no ha sido aprobado para uso clínico, pero los datos son muy importantes y relevantes. Una quinolona mejorada, una quinolona con mínimos efectos secundarios y que sirva para tratar aurus resistente e incluso bacilos gram-negativos resistentes como BLE. De la floxacina también ha sido lanzada, ha sido aprobada para infección urinaria, para infección intraabdominal y para neumonía y se comercializa ya en Estados Unidos hace algunos años. Erabaciclina y omadaciclina son 2 tigeciclinas mejoradas, con la ventaja de que no tienen los efectos secundarios. Menos posibilidad de pancreatitis, menos posibilidad de vómito, menos náuseas y mejor acción contra bacilos gram-negativos resistentes. ¿Por qué les pongo la mitad? Porque estos de la mitad sirven para gram-negativos y para gram-positivos. Y digamos que el último que yo coloco acá, nuevo, entre comillas, es fosfomicina y es nuevo porque se creó en 1969. ¿Sí? En una alianza inicial entre Merck y esto que se llama CEPA, que era el Centro Español de Producción de Antibióticos, un consorcio que descubrió este antibiótico 100% español y que como tal digamos que es nuevo porque hace 5 o 6 años lo tenemos en nuestro medio, pero todavía yo veo que la gente no sabe que hay fosfomicina endovenosa y eso es lo que los infectólogos nos da la mano en KPC, en aurus resistente y en otros procesos y creo que hay que aprenderlo a usar un poquito mejor. ¿De dónde y por qué necesitamos nuevos antibióticos? Hay priorizaciones, claramente para lo primero que necesitamos era para tuberculosis, llamativamente ya hay. Tenemos varios antituberculosos nuevos. En el último año se ha revolucionado el manejo de la tuberculosis en el mundo. Va a salir una nueva guía. Les adelanto los 5 puntos importantes de la nueva guía colombiana de tuberculosis. A todos los pacientes se les debe hacer pruebas moleculares, idealmente. 2, muchas veces si usted hace la molecular probablemente no sea necesario hacer un BK de esputo. 3, no es necesario tener 3 BK de esputo para decir que no es bacilífero, 2 son suficientes. 4, todos los pacientes que vayan para segunda fase deben tener tratamiento diario. El 3 veces por semana se acabó, todos diario. Y hay algunos pacientes que van a ir 6 meses, otros 9 meses y otros 12 meses. Entonces, nos va a tocar leer la nueva guía colombiana de tuberculosis, ya salió en algún borrador, esperamos que prontamente aparezca. Pero en el mundo está cambiando porque tuberculosis multiresistente antes la tratábamos 18 meses y ya hay esquemas de 9 meses y hay esquemas de 6 meses con los nuevos medicamentos. Y en tuberculosis latente, que antes tratábamos 9 meses, ya sabemos que es necesario probablemente solamente una dosis semanal de medicamento combinado rifampicina y isoniazida por 3 meses para tratarla. Entonces vemos que hay muchos cambios que están apareciendo, otro día hablamos mucho de tuberculosis, pero por ahora es claro que después de tuberculosis la prioridad era crear medicamentos contra los bacilos gram-negativos resistentes a los carbapenémicos. Y para eso se necesitaba plata y básicamente el Senado americano promovió estas 3 leyes, GAIN, ADAPT y DISARD, para tratar de promover que efectivamente tuvieran incentivos las empresas para producir estos antibióticos. Entonces extendieron primero la patente y una prioridad de revisión por la FDA
2, se aceleró la prioridad de revisión y fueron menos, digamos, rigurosos dentro de la aprobación. Y 3, una estrategia de pago complementario para antibióticos que sirvan para tratar infecciones graves. Es decir, usted saca un nuevo antibiótico y ese nuevo antibiótico nos sirve para KPC, efectivamente vamos a hacer que Medicare se lo compre y vamos a hacer que Medicare no se lo glose y vamos encima a darle unos milloncitos de dólares por financiar su investigación. Ahora bien, si ustedes fueran industria farmacéutica y les dan eso, ¿ustedes qué creen que es más fácil? ¿Invierto millones de dólares en producir un nuevo medicamento con un nuevo mecanismo de acción o cojo uno que ya existe y lo repotencio? ¿Cierto? Pues ni modo que uno fuera, es más fácil coger uno que ya existe, ya aprobado, me ahorro platica en investigación y lo repotencio, y como ustedes vieron, eso es lo que se ha hecho. Se han cogido las cefalosporinas, se han cogido los carbapenémicos, se han visto, ve, en dónde los podemos mejorar, mira, si le pongo acá un radical 2, eso es estable para beta-lactamasas, si le pongo acá un radical 1, de pronto le doy acción contra estafilo, si le pongo acá un reemplazo, lo hago más químicamente estable, y aquí probablemente le dé mejor espectro. Entonces hagamos eso. ¿Y quiénes son expertos en eso? Los japoneses. Los japoneses tienen laboratorios enteros dedicados a esto y básicamente lo que hacen es, hey, vamos a producir imagínense una cefalosporina con actividad contra Staphylococcus aureus resistente. Podemos, claro, usted le pone un grupo de fosfono acá que le aumenta la sensibilidad y le ponemos aquí un anillo tiazol que le da una actividad contra Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, ceftarolina es el primer antibiótico que aparece y ceftarolina tiene una propiedad especial derivada de esto y es que es un suiterión. Un suiterión básicamente es una molécula que puede tener carga positiva o negativa, ¿sí? El meropenem y el cefepime son suiteriones, por eso el cefepime puede entrar también al sistema nervioso central. Entonces esta molécula comparte esa propiedad y de ahí que puede entrar fácilmente en muchas membranas biológicas, pero adicionalmente tiene una propiedad importante que se llama el alosterismo. Este es la PBP y resulta que él se activa en dos partes, aquí y aquí. Eso le permite en teoría eliminar más rápidamente al estafilo y requiere una activación como si fuera una puerta que tuviera dos candados. Hace esto, inmediatamente abre y como tal produce una acción bactericida muy importante. Entonces ceftarolina lo tenemos, vamos a hablar un poquito ahorita de ellos. Otra cosa que hicieron los japoneses, venga, ¿cuál es que es el mejor medicamento que ha habido para pseudomonas? El mejor medicamento que veo para pseudomonas se llama ceftazidima. Ustedes son muy jóvenes, cuando yo fui estudiante de medicina, el antibiótico que más usaba y que aprendí a usar con mayor, digamos, fortaleza fue ceftazidima. Y nosotros teníamos algo que se llamaba el combo inmunosuprimidos. Ceftazidima mica para todo el mundo. Eso era maravilloso, no había pseudomonas que se la aguantara, pero el gran lío es que era muy efectivo contra pseudomonas, pero ceftazidima fue el mayor inductor de beta-lactamasas de espectro extendido en el mundo. Entonces curamos a las pseudomonas, pero producíamos mucha ble. Y por eso en el mundo se disminuyó su acción y se dejó de usar. Japoneses, cojamos ceftazidima, pongámosle algo que la haga más estable contra las beta-lactamasas y que no induzca ble y básicamente modifiquémosla y produjeron unas moléculas cuya principal, digamos, producto es el ceftolozano, ya no induce ble y básicamente es muy activo contra gram negativos. Miren ustedes que cada uno de los puntos que tiene la molécula le da una acción específica, pero dijeron no es suficiente. Tenemos que tener algo contra KPC porque esto es muy bueno para pseudomonas, pero no nos sirve para KPC, que es el gran problema que tenemos. Entonces se crea esto, nuevos inhibidores de beta-lactamasa. Los últimos que se habían creado hace 20 y 30 años, que eran el sulbactam, el tazobactam y el clavulanato. Pues bien, creemos unos nuevos inhibidores de beta-lactamasa, avibactam, relebactam y vaborbactam, y básicamente estos tiene un punto importante a diferencia de los otros. El sulbactam cogía y se unía y se pegaba a la beta-lactamasa y como cocodrilín no la soltaba. Eso hacía que el problema era que se tenía que quedar pegada a ella y si aparecían más, si había efecto inóculo, no había sulbactam que actuara contra otras beta-lactamasas. Estos nuevos inhibidores de beta-lactamasas se cogen, se pegan y se sueltan, se pegan y se sueltan, cuando básicamente está el antibiótico adicional presente. Y eso hace que en teoría haya menos emergencia de resistencia y que no sufran tanto por el efecto inóculo. Entonces se ha visto que restaura la actividad de la ceftazidima frente a pseudomonas, inactiva las beta-lactamasas como AMC, como TEM1 y además sirven para KPC2 y para algunas OXAs. El avibactam no inhibe las metalo-beta-lactamasas, es decir, contra New Delhi metalo-beta-lactamasa 1, contra imipenemasas no tenemos nuevas acciones. Relebactam es parecidísimo a este, igualito,
se combina con imipenem, y el pavor-bactam básicamente está basado en ácido borónico, se une muy bien y se combina con el carbapenem para KPC, pero no sirve en Pseudomonas, que era pues uno de los puntos para el cual necesitábamos. Otros antibióticos, entonces tenemos las nueva oxacilidinona, un tedizolid mejorado. Miren la configuración química del linezolid, pongámosle una molécula acá de cadena lateral que haga que se pegue mucho más al ribosoma y otra que le dé estabilidad. ¿Qué significa? Que se da una sola vez al día, porque se pega mucho. Entonces, si lo doy una sola vez al día, tengo menos efectos adversos, especialmente el síndrome serotoninérgico. Y adicionalmente el medicamento es más potente. ¿Cuál es el problema de ponerle estas dos cadenas? No entra a pulmón. Y probablemente el linezolid lo necesitábamos mucho en pulmón y por eso no ha tenido mucho éxito. Para mí, el secreto mejor guardado de los infectólogos, la fosfomicina endovenosa, creada hace 40 años en España, no está aprobada en este momento en Estados Unidos. La intentaron aprobar y la negó FDA, ¿sí? Básicamente, la fosfomicina, lo hemos mencionado esta mañana, el antibiótico más pequeño que hay, es el compañero ideal, se puede combinar con todo. Esto entra en abscesos, entra en sistema nervioso central, es el único antibiótico que de verdad puede tener acción bactericida en un absceso, un perfil de seguridad muy bueno. Lo único es que es fosfomicina sódica y tiene una carga de sodio masiva y hay que ponerla en dextrosa. Entonces los pacientes les da hiponatremia y les da a veces compromiso dilucional. Tiene buena penetración a los tejidos y el problema es como mencionamos, es una sal sódica, entonces hay hipernatremia y a veces también da compromiso dilucional porque hay que diluirlo en dextrosa. Nos sirve para tratar KPC, para mí es la mejor alternativa que hay para tratar estafilos, donde todo ha sido resistente, donde han fracasado. Hay muchos estudios con combinación de daptomicina, fosfomicina para tratar endocarditis refractarias cuando el cirujano no puede operar hacia otros puntos. El lío que tenemos es que no sabemos la sensibilidad, porque las tarjetas que tenemos no nos la muestran y no lo trabajamos. Entonces, esto es lo que tenemos, unos nuevos antibióticos. Miren que contra gram positivos tenemos estos dos, y hablo de los que hay en Colombia en este momento. Básicamente para gram negativos tenemos estos dos, ceftazimib bactam, que nos sirve para KPC y oxas, y este que nos sirve para pseudomonas o bacilos gram negativos resistentes a carbapenémicos por mecanismos no enzimáticos. En el mundo, lo más frecuente es que pseudomonas sea resistente a carbapenémicos por un mecanismo no enzimático, pero en Colombia eso es como mitad y mitad. Y fosfomicina, miren ustedes, si me hablan de un antibiótico de amplio espectro, sirve para gram positivos, excepto Staphylococcus saprophyticus y capitis, sirve para gram negativos, excepto Morganella, e incluso sirve para algunos anaerobios y podría servir combinado para pseudomonas y acinetobacter. Entonces ahí les tiramos esa pelota, tenemos esos nuevos antibióticos y nos dicen, mire, estas son nuevas alternativas, pero en realidad no lo son. No lo son porque a la luz de los registros INVIMA resulta que estos medicamentos solo tienen unas indicaciones muy específicas, que es la que tenemos en verde. Ceftarolina solo está aprobado para neumonía por cocos gram positivos de la comunidad, miren ustedes que no nosocomial, y infección de piel y tejidos blandos. Tedizolid solo piel y tejidos blandos, ceftolozane tazobactam, infección intraabdominal complicada e ITU, y si uno lo va a dar en intraabdominal, obligatoriamente darlo con metronidazol, porque los estudios señalaron que les daba mucho miedo darlo solito por aquello de los anaerobios resistentes, y por eso lo dan combinado. Ceftazimib bactam sí tiene indicación en neumonía asociada a la atención en salud. Este no está aprobado todavía en Colombia, pero de una circular que sacó INVIMA sacamos el comunicado preliminar. Y los de fosfomicina, sí, como es un antibiótico hecho hace 40 años, eso está aprobado en todo. Entonces, si está aprobado en todo, ellos incluyeron todas las indicaciones que pudieron y tienen ese punto. ¿Cuál es el lío? Yo no sé si les pasa en los lugares donde ustedes trabajan, pero a mí me pasa que las bacterias que yo trato no se leyeron el código INVIMA, ¿sí? Entonces pasa que tenemos bacteremia por Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. Tengo en este momento hospitalizado un niño que tiene una fibrosis quística, que le han dado antibióticos 28 años de su vida, y en este momento tiene una Pseudomonas que es resistente absolutamente a todo. A meropenem, a imipenem, a los antibióticos que mencionen, es resistente. Entonces el problema es que, como ustedes se dieron cuenta, los medicamentos para pulmón no tengo nada, porque este no ha llegado al país. Y eso es un lío y nos ponen muchos problemas a la hora de tratar a los pacientes. Tuvimos este caso que para nosotros fue muy exitoso, un paciente de 67 años con psoriasis que le dan adalimumab, un cuadro viral respiratorio que estamos viendo muchísimos en Medellín, y pues nosotros somos un centro de referencia, entonces estamos viendo mucho paciente con neumonía postviral, y típicamente el microorganismo más asociado es Staphylococcus aureus, que puede ser resistente a oxacilina o no. Este paciente tuvo una neumonía grave postviral, una neumonía necrosante que lo llevó a UCI,
Y yo no sé si ustedes saben esto, el problema con estafilo es que no importa si usted le da genérico original, no le importa si le da oxacilina, vancomicina, lo que usted quiera, lo que está demostrado en los estudios de estafilo es que a los 90 días se muere el 15% de los pacientes. Eso no importa si es aurio sensible o resistente, ¿sí? Miren que en los primeros 14 días se mueren muy poquitos, solo el 5%, pero se mueren más a largo plazo, usualmente debido a las comorbilidades. Se mueren menos en infecciones asociadas a catéter por una razón. Usted quita el catéter. Y el tratamiento en realidad de una bacteriemia asociada a catéter es quitar el catéter. Si usted no le puede quitar el catéter, queda perdiendo. Veamos qué pasa con otras infecciones. Las osteoarticulares no se mueren mucho, afortunadamente. En otros focos identificados, pues se muere el 25% a 90 días. Pero miren lo que pasa con este endocarditis. La mortalidad es del 15% a los 14 días. Pero miren qué pasa este azulito aguamarina cuando no conozco el foco. El 30% de los pacientes están muertos en los primeros 14 días y yo no sé el foco. Y usualmente es porque es neuroinfección o es básicamente infección en columna con sección medular de T1, T2. Pero el cambio importante es que miren, básicamente la supervivencia es del 65%, es decir, mortalidad del 45% de los primeros 14 días y mortalidad total de 60% a los 90 días cuando hay neumonía por Staphylococcus aureus. No importa si es sensible, no es resistente, este bicho es muy malo, ¿sí? A mí me han dicho que no, que los antibióticos que tenemos son buenos. No, uno lo ve, neumonía severa por Staphylococcus sensible o resistente, le ponemos lo que queramos y el paciente se demora en mejorarse. Entonces, estos antibióticos nuevos uno espera que pueden ayudarnos en eso. Ceftarolina ha demostrado supervivencias del 80% en neumonía, entonces pueden ser una muy buena alternativa y pues necesitamos más estudios porque llamativamente con aureus meticilino resistente hay muy poquitos estudios que le están valorando, necesitamos que haya más estudios para demostrar si sí pasa o no pasa. Hay algunos médicos que dicen, bueno, oxacilina o cefazolina. Oxacilina, ¿cuál es el lío? Hay que poner oxacilina en una infusión continua de 24 horas. Tenemos un genérico, eso será estable, no será estable. En realidad, por eso muchos han usado cefazolina para tratar bacteremias por Staphylococcus aureus. Pero un médico colombiano que se llama César Arias ha recogido cepas por toda Latinoamérica y dice que con cefazolina, ojo, en bacteriemia por Staphylococcus aureus, la mortalidad puede aumentar 2.6 veces si uno usa cefazolina. Entonces, tenemos oxacilina, genérico, algunas fallas terapéuticas. La pregunta es, ¿oxacilina sufrirá lo mismo? Y César Arias dice que la razón por la cual cefazolina falla y aumenta la mortalidad es porque sufre un efecto inóculo dado por una beta-lactamasa tipo A. Los coreanos acaban de demostrar que con oxacilina eso también se puede presentar y lo que sí puede aumentar mucho la mortalidad en Staphylococcus aureus es darles piptazo o darles sulbactam, pero con cefalosporinas o con carbapenémicos puede ser una buena opción. Entonces, en este momento acaba de aparecer un estudio en donde el estudio 1 fue malo desde el diseño epidemiológico, 2 tuvo poquitos pacientes y 3 lo pararon antes de tiempo. Y lo pararon antes de tiempo porque resulta que demostraron que al usar ceftarolina y daptomicina versus usar vancomicina, básicamente con ceftarolina y daptomicina no se murió nadie, versus con vancomicina, como mencionaban los otros estudios, se moría entre el 15 y el 30%. El comité de ética paró el estudio, pero nos quedamos sin saber porque no hay poder estadístico si eso sirve o no. ¿Cuál es el problema de esta terapia? Es mucho más costosa, pero esto sí podría llegarnos a cambiar en verdad los roles de tratamiento que tenemos para estas infecciones. Entonces, ceftarolina en Colombia lo usamos como neumonía grave y yo pienso que puede ser off-label básicamente cuando hay sinergia con daptomicina en bacteriemia endocarditis por aureus resistente o por infección de rescate por cocos gram positivos. Creo yo que para mí es la primera elección cuando hay neumonía con bacteremia, neumonía con leucopenia o neumonía cuando tratamos pacientes con inhibidores de monoaminoxidasa donde la posibilidad de tener síndrome serotoninérgico con Lisolid es mucho mayor. Tedisolid, pues en realidad es que es como una cenicienta, podría servir más, pero no lo lanzaron y por ahora pues no sabemos qué vaya a pasar con ellos. Ceftolozane y tazobactam, ceftazidima, ibactam y fosfomicina son en este momento lo que esperamos sea nuestra arma para luchar contra gram negativos y esto es lo que tenemos en la actualidad para luchar contra gram negativos resistentes. Aquí abajo están las últimas moléculas, pero miren que no son la panacea, no nos resuelven los otros casos y vamos a tener que seguir usando meropenem, quinolonas, rescatar el astronam para algunos casos e incluso los aminoglicósidos. Pero lo que sí estamos viendo es que para tratar KPC, nuestro estándar de manejo era carbapenem más colistina. Y esto que dicen los estudios es claro, la supervivencia, la efectividad
clínica, en realidad con colistina, más meropenem, más tigecyclina, esos combos que hacemos, no pasan los mejores estudios del 50 a 60%. Esta es una experiencia de Pittsburgh donde en pacientes diversos que tenían infecciones, miren ustedes, usan carbapenémico aminoglicosio, carbapenémico colistina, la tasa de éxito no alcanza el 50%, mientras que cuando se usa en monoterapia, ceftazidima y Bactam, con mucha menos falla renal, tenemos más posibilidad de éxito clínico. Esto se ha visto también en otros puntos, tanto en terapias iniciales como en terapias de rescate, pero miren que neumonía siempre es el Paganini. En neumonía siempre vamos a tener mayor mortalidad porque la penetración de los antibióticos es diferente. Lo que estamos teniendo en bacilos grandidios resistentes a carbapenémicos es que miren ustedes los porcentajes de mortalidad con la terapia que usamos en la actualidad versus la terapia con ceftazidima y Bactam. Y esto es en rescate en pacientes que ya los hemos toreado con otras cosas. Miren ustedes que pues si bien no es perfecta, ayuda a mejorarla. Ceftolozane tazobactam solo está aprobado en infección urinaria y abdomen, pero acaba de salir la indicación neumonía y si uno lo usara ahí debe usar doble dosis. Y hay un punto, esta mañana nos decían, ojo con la falla renal, hágale una creatinina antes de darle el antibiótico, pero resulta que lo que se ha visto en estos pacientes es que el volumen de distribución está muy alterado y los estudios con los nuevos antibióticos nos han mostrado que si bajamos la dosis al inicio, los pacientes se mueren más. Entonces, en todos los estudios, tanto de ceftazidima y Bactam como de ceftolozane tazobactam, en donde básicamente uno cogía el librito o el celular y decía, si tiene una creatinina de 2, tiene una depuración de 20, hay que darle una dosis menor, resulta que en todos esos, cuando bajamos la dosis, los estudios han demostrado que los pacientes se nos mueren más, porque le estamos dando menos dosis. El riñón, ¿por qué se dañó? No porque esté dañado intrínsecamente, se dañó por la sepsis. Y como tal, lo que yo necesito es al contrario darle más antibióticos para sacar al paciente rápido de la sepsis. Entonces, al contrario, se está diciendo, dele una dosis de carga siempre, no tenga en cuenta la primera función renal para dar la dosis de la normal y en las primeras 24 o 48 horas de dosis full y después usted se ajústela. Porque si bajamos la dosis al principio, los pacientes se nos están muriendo más y eso se ha comprobado de una manera notable en diversos estudios. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Fosfomicina nos da la mano para gram negativos y gram positivos. Miren que básicamente hay mucho más evidencia incluso en gram positivos y mayores usos en gram positivos. Sirve para KPC y básicamente nos está empezando a cambiar el punto de tratamiento como primeras elecciones. Y se espera que esos antibióticos en realidad para estos bacilos nos empiecen a ayudar para luchar contra esto. Pero vienen unos nuevos más que también tenemos que empezar a conocer y como tal nos van a cambiar como tal la manera de tratar estos pacientes. ¿Cuál es el lío? Ceftazidima y Bactam no se ha lanzado en Colombia, pero yo estoy seguro que en el primer mes ya vamos a encontrar mínimo 10 o 15 casos de resistencia. Ceftolozane tazobactam, que se lanzó hace 1 año y medio, ya la resistencia va alrededor del 15%. Ceftarolina en Latinoamérica, en algunos puntos, la resistencia es hasta del 40%. Entonces estos antibióticos se van a volver resistentes y se van a volver muy rápido. Por eso hay que usarlos bien, no bajar la dosis y usarlos en los casos que los necesitemos. Por último, hay un nuevo antimicótico que ya está en el país y ya empieza a funcionar, que se llama isavuconazol. Isavuconazol en teoría quiere reemplazar al voriconazol porque es más seguro. Voriconazol no se puede administrar en pacientes que estén en hemodiálisis o con depuración de creatinina de menos de 10 porque tiene un excipiente que hace que tenga mayor riesgo de cardiotoxicidad. Entonces isavuconazol no tiene eso y sirve para aspergillus y en teoría podría ser una alternativa para mucorales. Pero ojo, isavuconazol no sirve cuando hay candidemia. Cuando hay cándida, los estudios demostraron que se morían más los pacientes. Entonces, estas son alternativas nuevas, les pido revisarlas, les pido conocerlas, esto es lo que viene, no va a venir más, ¿sí? Esperamos que vinieran más, pero al menos con estos 5 medicamentos nuevos tenemos que defendernos para tratar de luchar contra lo que tenemos, que es resistencia, y no solo resistencia, miren lo que ha pasado en Staphylo, no es solo resistencia lo que mata al paciente, son microorganismos cada vez más agresivos. Muchas gracias.